Hola y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema de salud visual súper importante, el glaucoma. Tenemos aquí información clave y la vamos a analizar juntos para entenderlo mejor. Y ojo porque el punto de partida es fuerte. El glaucoma es la causa número 1 de ceguera irreversible en el mundo. Así es. Una afirmación potente y lamentablemente cierta. Pero quizá lo más, desconcertante que leemos aquí es cuánta gente lo tiene y no lo sabe. Hablan de cifras altísimas, hasta un 90% en algunos lugares. Es tremendo. Y esto pasa porque, al principio es como sigiloso. No da síntomas claros. Así que, vamos a meternos en esto. Nuestra idea hoy es desglosar los puntos clave. ¿Qué es? ¿Por qué es tan silencioso? Y, claro, ¿qué se puede hacer? Todo basado en lo que tenemos aquí. Perfecto. Y justo por esas cifras de casos no diagnosticados, es tan necesario hablar de esto. La conciencia es fundamental. Vamos a ver las causas, los factores de riesgo, las opciones de manejo que se describen. Lo fascinante y, preocupante también, es cómo algo tan serio puede pasar desapercibido tanto tiempo. Empecemos por lo básico, ¿no? ¿Qué es exactamente el glaucoma, según lo que se explica aquí? Pues se define como una enfermedad que daña el nervio óptico, ese componente vital del ojo. Del cable principal, podríamos decir. Exacto. Provoca que se deteriore poco a poco, una atrofia. Puede ser crónica, lenta o a veces aguda. Y si no se trata, al final puede ser la pérdida total de la visión. Hay un dato curioso que mencionan sobre el nombre. Parece que viene del griego glaukos, que significa algo como gris verdoso, porque los médicos antiguos veían ese tono en las pupilas de algunos ciegos. Interesante ese origen. Y la analogía del nervio óptico como el cable que conecta el ojo al cerebro es muy útil, ¿eh? Totalmente. Es el que manda toda la información visual que capta el ojo para que el cerebro la interprete como las imágenes que vemos. Si ese cable se daña, la señal no llega bien, o no llega. Y si profundizamos en la causa principal que se identifica aquí, es la presión alta dentro del ojo. La presión intraocular. El mecanismo es bastante lógico en realidad. Dentro del ojo se produce un líquido constantemente, el humor acuoso. Normalmente circula y sale por un sistema de drenaje, pero en muchos glaucomas este sistema como que se atasca. Se obstruye. Exacto. Entonces el líquido no sale bien, se acumule y la presión dentro del ojo pues sube, como un lavabo que no traga básicamente. Claro. Y esa presión alta y constante es la que va, poquito a poquito, dañando las fibras de ese cable del nervio óptico. Y aquí es súper importante entender por qué se dice que el daño es irreversible. Sí, eso impacta mucho. Es que las fibras nerviosas, una vez que se mueren por la presión, no se regeneran, no vuelven a crecer. Por eso, detectarlo pronto no es solo importante, es vital. Es para actuar antes de que el daño sea grande e irreparable. Y eso nos lleva directo a la pregunta clave. Si es tan serio, ¿por qué la gente no se da cuenta? Porque es un enemigo silencioso. Aquí es donde la cosa se pone, muy interesante. Resulta que la pérdida de visión al principio no es en el centro. No afecta lo que usamos para leer, para reconocer caras, esa visión nítida de frente. Empieza por los bordes. La visión periférica. Eso, lo que vemos de reojo. Como la visión central sigue bien por mucho tiempo, pues la persona ni se entera de que está perdiendo campo visual. Y el cerebro ayuda a disimularlo, además. Exacto. El cerebro compensa esos huecos. Se describe cómo la gente busca ayuda recién cuando nota que la visión central, la de frente, empieza a fallar. Claro, cuando ya baja la agudeza visual. Pero para ese momento, el daño en el nervio ya suele ser muy, muy avanzado. Es terrible darse cuenta tan tarde. También se diferencia bien, entre los glaucomas crónicos, que son la mayoría y son silenciosos, Sí. y los agudos. Esos sí dan la cara. Dolor fuerte, ojo rojo, visión borrosa de golpe. Una emergencia médica, pero son menos comunes. Y es esa progresión lenta y silenciosa de los crónicos, los más comunes, la que explica esas cifras que decíamos antes. La mitad de la gente en países desarrollados sin saberlo. Y hasta el 90% en países en desarrollo. Es brutal. Es que es increíble y terrible.
Cómo nuestro propio cerebro nos engaña, compensando esa pérdida lateral, dándonos una falsa seguridad hasta que ya es muy tarde. Esa traición de la percepción es clave en el problema del subdiagnóstico. Uf, sí. Y esto, claro, plantea un desafío enorme para poder detectarlo. Si no hay síntomas claros al principio en la mayoría de los casos, ¿cómo lo encontramos a tiempo? El peligro real está ahí, en que no hay señales tempranas de alerta. Hay que ir a buscarlo, no esperar a que se note. Entendido. Ya sabemos qué es y por qué es tan sigilloso. Entonces, ¿de dónde viene? ¿Cuáles son los orígenes y los tipos que se mencionan? Pues expone que la mayoría tiene un componente genético fuerte. Son los glaucomas primarios. La predisposición a que falle ese sistema de drenaje, digamos, se hereda en gran parte. Es un factor de peso. Pero no todos son así. Hay otros, los secundarios, que vienen por otros problemas. Se listan varias causas. Otras enfermedades del ojo, como inflamaciones, tumores, enfermedades generales, y aquí destacan la diabetes. Ojo con eso. Sí, ese vínculo es importante. También el uso de algunos medicamentos, en concreto los corticoides, e incluso golpes fuertes en el ojo, traumatismos. Y al final mencionan un grupo más raro, los congénitos, desde el nacimiento, y los de la infancia. Ahí una señal puede ser que los niños tengan los ojos como muy grandes. Muy bien. Es valioso cómo se conecta el glaucoma con la salud general. ¿Ves? Lo de la diabetes lo deja claro. La salud visual no va por libre. Y lo de los corticoides es una advertencia clave. Son fármacos súper útiles para muchas cosas, pero... Pero tienen ese riesgo. Exacto. En gente susceptible pueden subir la presión del ojo y causar o empeorar un glaucoma. Esto se conecta con lo de no automedicarse, que seguro veremos. Cierto. Entonces, si vemos el cuadro completo, aunque hay causas secundarias, se refuerza que lo genético pesa mucho en el glaucoma primario, el más común. Y eso nos lleva a preguntar, bueno, ¿quiénes tienen que estar más atentos? ¿Quiénes tienen más riesgo? Exacto. Y aquí la información es muy clara al señalar los factores que aumentan el riesgo. A ver, los repasamos. Primero, antecedentes familiares. Si hay glaucoma en la familia cercana, padres, hermanos, hijos, el riesgo sube bastante. Clásico factor hereditario. Segundo, se habla de grupos poblacionales. Personas de origen latino y de raza negra tienen más predisposición. Datos demográficos importantes. Tercero, la edad. A partir de los 40 años, el riesgo aumenta. Cuarto, tener miopía alta. Quinto, la diabetes, que ya vimos que puede ser causa, también es factor de riesgo. Y sexto, el uso de corticoides por tiempo prolongado, ya sean gotas, inhalados, pastillas. Esa lista es fundamental. No es solo cumplir años, ¿eh? Son factores genéticos, de ascendencia, condiciones como la diabetes, la miopía y la historia familiar. Conocer esto no es para asustarse, sino para poder actuar. Si uno sabe que está en un grupo de más riesgo, puede ser más proactivo con su salud visual. Totalmente. Y aquí es donde todo cierra, ¿no? Como la enfermedad es silenciosa al principio, conocer los factores de riesgo es la mejor herramienta para buscarla a tiempo. Es la clave para actuar antes de que el daño sea irreversible, como se insiste tanto. No esperar síntomas, sino adelantarse si hay factores de riesgo. Perfecto. Entonces, vamos a lo práctico. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se detecta y se maneja? Pues la recomendación principal es clarísima. Ir al oftalmólogo periódicamente. Esa es la base. La revisión es clave. Se insiste mucho en la importancia de estas revisiones para la gente con factores de riesgo. El objetivo es pillar la enfermedad al principio, cuando apenas ha empezado. Antes de que se note la pérdida de visión. Una vez detectado, el tratamiento busca controlar lo principal, bajar la presión alta del ojo para proteger el nervio. Se describe como una escalera de tratamiento. Primero, medicamentos, casi siempre gotas para los ojos, colirios, que se ponen todos los días. El tratamiento de primera línea, ¿sí? Si con las gotas no baja la presión lo suficiente, se puede usar láser para mejorar el drenaje natural. Y si eso tampoco alcanza, o en algunos casos, se pasa a la cirugía. El objetivo es crear nuevas vías para que salga el líquido. Nuevas tuberías, digamos. Exacto. Y aquí viene una advertencia muy, muy seria. Nada de automedicarse. Fundamental eso. Se recalca que algunas gotas que se venden sin receta o que se recetan para otra cosa, sobre todo las que llevan corticoides, pueden ser malísimas. Pueden subir la presión y causar o empeorar el glaucoma.
Entonces, ¿qué significa? Que todo esto, diagnóstico y tratamiento, siempre con el oftalmólogo, no es un juego. Es vital entender algo que se deduce claramente. El tratamiento hoy por hoy busca frenar o hacer más lenta la progresión del daño. La meta es conservar la visión que aún se tiene, evitar que la enfermedad avance hasta la ceguera. Pero, y esto es crucial, el tratamiento no cura el daño ya hecho. Lo que se perdió, se perdió. Exacto. Esas fibras nerviosas dañadas ya no vuelven. Por eso cada día sin diagnóstico cuenta, y mucho. Sin embargo, a pesar de lo serio que es y de que el daño no se revierte, el mensaje sobre el manejo es de esperanza. Se le llama ceguera evitable. Me gusta eso, ceguera evitable. Significa que si se detecta a tiempo, cuando el daño es mínimo, y si se sigue el tratamiento al pie de la letra, la gran mayoría puede controlar la enfermedad y mantener buena visión toda la vida. Se puede evitar llegar a la ceguera. Ese es el gran poder de detectarlo pronto y manejarlo bien. Muy bien. Entonces, resumiendo las ideas clave que sacamos de este análisis, queda claro que el glaucoma es una amenaza seria para la vista. Es la principal causa de ceguera irreversible en el mundo. Y lo más inquietante, muchísima gente ni sabe que la tiene por lo silenciosa que es al inicio. Pero, y este es el mensaje potente, sus peores consecuencias se pueden prevenir en gran medida. La clave está en dos cosas: conocer los factores de riesgo propios y familiares y actuar yendo a revisiones oftalmológicas completas y periódicas, sobre todo si se está en un grupo de riesgo. Exacto. El llamado a la acción es claro: cuidar nuestros ojos requiere atención preventiva regular con un especialista. Y para cerrar, me gustaría dejar una reflexión, que surge de los datos que vimos. Se habló de una base genética fuerte en el tipo más común y de mayor prevalencia en poblaciones específicas, como la latina y la afrodescendiente. Sí. Y al mismo tiempo, esas tasas altísimas de casos sin diagnosticar, sobre todo en ciertas regiones. Entonces, si conectamos estos puntos, genética, ¿quiénes son más afectados y dónde no se detecta? Surge una pregunta importante para la salud pública, ¿no? ¿Cómo podemos usar este conocimiento para ser más efectivos? ¿Cómo diseñar campañas de conciencia y programas de detección que lleguen mejor a esas poblaciones de riesgo, a esas comunidades donde tantos casos están ocultos? Es un gran punto. Quizás pensar en estrategias adaptadas a cada cultura, más accesibles. Eso podría ser clave para llevar ese mensaje de ceguera evitable a quienes más lo necesitan. Sin duda, como vimos hoy, la información y la prevención temprana son, nuestras mejores herramientas contra el glaucoma. Doctor Cetina.